Aquellos que están, hermanos, conectados esta mañana, tarde, noche, ahí donde nos estén viendo, queremos darle la fuerte bienvenida a cada uno de los que nos están viendo en las redes sociales. Sé que una palabra puede hacer un cambio y transformación en la vida de cada uno de los que están oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús, vamos a darle una fuerte bienvenida a todos los que nos están sintonizando por medio de nuestras páginas y las redes sociales. Sean ustedes bendecidos de una manera sobrenatural, grande y poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte una palabra que te pueda promover a una gloria mayor. Sabe que el Señor esta tarde, cuando me puse a ministrar esta palabra, porque hoy es sábado, ¿verdad?, donde ministro palabra, tanto palabra profética, ¿verdad?, en base a la serie de Jesús, ¿verdad? Quiero con la ayuda del Espíritu Santo transmitirte lo que el Espíritu Santo me transmitió. Cuando estaba viendo más de los 40 milagros que Jesús hizo, ¿verdad?, que están nada más que escritos, ¿verdad?, podía ver uno de los milagros que el Señor asociaba a lo que el pueblo estaba viviendo. El Señor me hablaba que algunos del pueblo estaba viviendo tormentas y tempestades, me decía el Espíritu de Dios. Algunos están viviéndolo de una manera, algunos lo están viviendo de otra, algunos están teniendo chubascos, algunos están teniendo tormentas leves, ¿verdad?, tormentas suaves, algunas tormentas gruesas, fuertes. Pero una de las cosas que aprendemos con estos milagros de Jesús es aquella historia cuando Jesús, hermano, calmó la tempestad. Porque una cosa que te vengo a decir de parte de Dios, que no importa la tormenta, no importa la tempestad, no importa si es huracán, déjame decirte que hay uno que tiene el poder, hay uno que tiene la autoridad, hay uno que tiene el dominio, hay uno que está con nosotros, que tiene el poder para poder detener cualquier tempestad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa la tempestad que estés viviendo. Por eso quiero predicar bajo el tema: Jesús calma tu tempestad o tormenta. Dígale que está a tu lado: Jesús calma tu tempestad en tu vida. Vuélvale a decir al que está a tu otro lado, dile: Jesús va a calmar tu tempestad. A su nombre, gloria. Sabe que Dios no se equivoca cuando trae una palabra, porque Dios sabe lo que tú estás viviendo. Por eso me impacta la vida de Simón Pedro. Cuando Jesús estaba allí en la casa cuando llega aquella mujer que derramó el alabastro de perfume, nardo puro. Aquel hombre, Simón, estaba allí y quedó viendo a Jesús y dijo: si este hombre fuera un profeta, este hombre supiera qué clase de mujer la que lo está lavando los pies. Él lo dijo en el pensamiento, pero él se le olvidó, o tal vez no sabía, de que Jesús todo lo sabe. Antes de que usted hable, antes de que usted piense, antes que usted diga, Jesús ya sabe las cosas. Inmediatamente Jesús volteó a ver a Pedro y le dijo: Simón, sí sé quién es esta mujer. Me imagino que cuando Jesús le contesta de esta manera a Simón, yo creo que Simón se impresiona al ver el poder que Jesús manifestó de conocimiento. Eso se llama palabra de ciencia. Recuerde que Jesús es omnisciencia, que Él conoce todas las cosas. Hermano, antes que los 365 días se gesten en un año, Jesús ya sabe lo que va a pasar los 300. Jesús ya sabe lo que va a pasar los 365 días. Jesús ya sabe cuántas tormentas vas a tener esos 365 días. Ahora, vámonos a ir rápidamente en contexto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Marcos 4, recuerda el tema. ¿Cuál era el tema, iglesia? Jesús calma. Usted lo puede asociar. Usted puede decir: Jesús calma mi tempestad. A su nombre. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Cabe mencionar que dos evangelios más, como Mateo y Lucas, también habla esta historia, ¿verdad? Porque ellos estuvieron en esa barca.
ellos estuvieron en ese lugar, y por cuanto ellos estuvieron, ellos narran la historia de una manera similar o una manera distinta, ¿verdad? Y nos vamos rápidamente a la palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verso 35. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo bendito Espíritu, y a su letra dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Siguiente. Vamos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Diga conmigo, otras barcas. Siguiente. Vaya leyendo conmigo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa de la barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, maestro? 39. Y levantándose, reprendiendo el viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso siguiente, 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dígale que está a tu lado: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué no tienes fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Puede tomar asiento. Hermano, cuando yo leo esta historia, la Biblia me enseña muchos tipos de milagros que Jesús hacía. Milagros naturales y milagros como estos que son sobrenaturales. Hermano, es algo impresionante ver a un hombre de Dios, hermano, detener una tempestad que era tan grande que la Biblia lo declara, que aún la barca donde iba Jesús, donde iban los discípulos, aquella barca estaba a punto de anegarse, de hundirse, porque era tan fuerte la tormenta y la tempestad que ellos estaban viviendo. Pero una de las cosas que me impresiona es ver la actitud que Jesús estaba tomando al frente de la popa, y la situación y la desesperación que estaban viviendo los discípulos que estaban dentro de la barca. Cabe mencionar que cuando esto sucede, hermano, ya los discípulos ya habían experimentado los milagros y el poder de Jesús. Ellos solamente tenían que dejarse llevar. Ellos solamente tenían que entender quién era el que estaba con ellos, quién era el que tenía el poder y la autoridad. Cuando usted y yo entendemos quién es el que está con nosotros, la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Alguien tiene que decir amén. ¿Qué estoy hablando? Que Jesús hizo milagros naturales, pero también hizo milagros sobrenaturales. Hermano, yo he vivido milagros sobrenaturales. Recuerdo que en una ocasión, hermano, yo le he contado, en 2 ocasiones yo he tenido, hermano, cosas sobrenaturales, cosas que si yo se lo cuento, usted no lo va a creer. Usted tuvo que haberlo vivido para que usted lo pueda creer. A su nombre, gloria. Hermano, el viento, hermano, es un ser vivo creado por Dios que obedece aún el poder de Jesús. Alguien dice amén a esto. Obedece y reconoce la autoridad de Jesús. Y si conoce la autoridad de Jesús, va a reconocer la autoridad que Jesús le ha dado a su pueblo. A su nombre. Yo he tenido experiencias con el viento, que cuando el viento está quedito,
Yo le digo en el nombre de Jesús, viento empieza a soplar y aquello que estaba en grande bonanza, empiezan los árboles a moverse de izquierda a derecha y empieza a sentirse el poder. Yo me acuerdo, hermano, que hace poco hice una de esas demostraciones del poder de Dios, hermano, que una hermana cayó desmayada al ver cómo el viento empezó a soplar. Yo creo que fue la hermana Vinda que cayó, hermano, extasiada por el poder de Dios al ver algo sobrenatural como eso. Hermano, si Dios es capaz de hacer eso, ¿qué no más puede hacer contigo? ¿Qué no más puede hacer en tu adversidad? ¿Qué no más puede hacer en tu tormenta? ¿Qué no más puede hacer en tu problema? A su nombre, a su nombre. Hermano, yo he tenido, hermano, casos especiales que de repente, hermano, me acuerdo, hermano, que teníamos, no sé, recuerdo si era una campaña o una reunión, estaba lloviendo copiosamente y yo levanté mis manos y le dije: Señor, que la tormenta cese, que deje de llover. Hermano, yo recuerdo que en esa ocasión, hermano, aquella tormenta que estaba tan recia, que ya llevaba más de 10, 15 minutos, aquella tormenta estaba tan fuerte y yo salí porque teníamos una reunión y en ese momento, hermano, aquella tormenta como que la cortaron con una espada que ya no cayó más. Tan impresionante porque era tan copioso aquello. Y de repente que como con una espada la cortaron. Y de tal manera que para acá se miraba que llovía de arriba hasta la mitad, y de la mitad para abajo ya no llovía. Hermano, ¿por qué? Porque cuando tú reconoces la autoridad, cuando tú reconoces el poder de Jesús, las cosas que son imposibles se hacen posibles. A una naturaleza le rinde homenaje a Jesús, a una naturaleza reconoce el poder de Jesús. A su nombre. ¿Qué te estoy hablando, iglesia? Que uno de los episodios milagros más famosos que Jesús, hermano, que hicieron famoso a Jesús, fue este milagro de la tempestad. A su nombre. Cuando Él calmó la tormenta. Ahora, en esta historia podemos aprender, pastor, ¿qué puedo aprender de esta historia? Que cuando tú tienes fe, vamos a poder enfrentar cualquier obstáculo que tú estés viviendo. Iglesia, yo creo que la iglesia tiene que aprender a gozarse en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque como dice el mundo, que no hay enfermedad que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Tampoco va a haber tormenta que van a ser para siempre. ¿Qué significa? Es que Dios tiene el poder para poder detener cualquier tormenta que tú estés viviendo. A su nombre, gloria. ¿Qué te quiere enseñar el Señor con esto? Que tienes que tener fe. Tener fe para que puedas enfrentar cualquier obstáculo. Por eso me encantó cómo ella manejó el caso de su madre. En medio de todo, ¿sabes, mujer? Que si no te hubieras parado en la brecha, tu madre ya no estuviera aquí en la tierra. A su nombre. Ahí ella se amarró y se agarró a la fe. Y dijo: no. Y reclamó, no un reclamo, sino reclamó a su fe. Ella dijo: yo voy a hacer algo al respecto con el Señor. Y se agarró del Señor, se tomó de la fe del Señor. Y ahora ella puede ver cómo Dios calmó esa tempestad, porque esa tempestad era una tempestad terrible. Hermano, saber, hermano, que usted tiene todo el viento en su contra. La lluvia está reciando de una manera económica, de otra manera sorpresiva, porque fue algo sorpresivo lo que ella vivió. No es algo que le avisaron: hey, la otra semana vas a vivir una prueba. Porque ella se hubiera alistado, ella hubiera buscado la manera cómo, pero eso llegó. Esa tormenta reció de una manera así sorpresiva. Pero qué lindo lo que ella aprendió. Ella aprendió que la fe mueve montaña, que si ella tiene fe como un grano de mostaza, cualquier tormenta va a ser eliminada en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Qué quiere el Señor que aprenda hoy? A tener fe en cualquier obstáculo que tú estés viviendo. ¿Y qué quiere Dios que aprendas?
iglesia, a vencer las tormentas que surgen en nuestra vida. Yo te traigo buenas noticias, no sé si lo vas a tomar como buena. Siempre en tu vida va a haber algunas tormentas. Aló. Ay, pastor, yo no. Yo quiero que mi vida sea color de rosas. Las 12 rosas. No, en tu vida siempre van a haber tormentas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere manifestarse. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel donde tú puedas ver el respaldo de Dios, que Dios está contigo, que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a desamparar, que Dios no te va a dejar en medio de todo, para que tu fe crezca tanto, que tú le digas al obstáculo, más poderoso es mi Dios, el que está conmigo, que el que está contigo. A su nombre, gloria. Lo que Dios quiere es que tú venzas. Dígale que está a tu lado. Venza la tormenta que surge en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios con esta palabra? Incitarte a buscar un conocimiento consciente de la vida, consistente de la vida y la obra de Jesús. ¿Sabe por qué muchas veces nos alarmamos? ¿Sabe por qué los discípulos se alarmaron en esta condición de esta tormenta? ¿Sabe por qué? Porque no tenían claridad quién era Jesús. ¿Sabe que esta mujer ahora no va a tomar las tormentas así nomás? Porque ella aprendió que en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ella no está sola. Hay un Dios con ella. Hay un Dios que te dice: yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre, a su nombre. ¿Qué te estoy diciendo? Es que Dios quiere que tú reconozcas y enfrentes con madurez tu tormenta. A su nombre. Recuerdo que en una ocasión habían anunciado un huracán terrible que venía para Honduras. Y el Espíritu de Dios me dijo: hijo, quiero que te vayas para el área de Tela, porque ese huracán iba a pegar en Ceiba. Y me dijo: ve para allá, para Tela, allá por Ceiba. Y recuerdo que yo agarré mi carro, hermano, y me fui. Y me decía la gente: ¿y para qué va a ir? Si para ahí va el huracán. Si Dios me manda para allá. Y me paré enfrente del mar. Ya estaba aquello poniéndose horrible y terrible. Aquello se estaba poniendo. Yo levanté mis manos proféticas y declaré que así como Jesús reprendió la tempestad, vengo a reprender ese demonio de huracán que viene en contra de esta nación, en contra de esta ciudad. Y vengo y reprendí, toqué las aguas, hermano, y declaré vida. Y dije yo a las aguas: ustedes que tienen vida, en el nombre de Jesús, vayan al extremo posterior y díganle a la tormenta, díganle a la tempestad que Cristo vive, que hay un Cristo que los detuvo una vez, que hay un Cristo que los detuvo una vez, y le ordeno en el nombre de Jesús que se disipe de una vez por todas. A su nombre. Hay gente que dice: no, que se vaya para Nicaragua. No, hermano, no le mandes males a otro. A su nombre. Y le dije, y le digo a los que andaban conmigo: vámonos, ya estuvo. Ah, ya estuvo. Sí. Cuando un hijo de Dios habla y sabe quién es Jesús, usted solamente tiene que ordenar. Si no, mire la historia, hermano, del soldado romano. Maestro, solo envía la palabra. Aleluya. Aló. Solo envía la palabra y mi criado sanará. Yo solo envié la palabra y les digo a los muchachos: vaya, ya estuvo, vamos a comer pescado y nos vamos para San Pedro. Aló. Va a comer pescado ahorita, el que viene es huracán. ¿Y quién dice que viene? Aló. Vamos a comer pescado. Mire, me eché un pescadón así, mire. Cuando estaba yo todavía 80, 90, revienta yo, hermano. Me echaba unos pescadones ahí que solo los tiburones me gustaban a mí, hermano. Aló. Y ya, míreme. Ay, pastor, y usted mire aquel semejante tormenta. No va a pasar nada, ya va a ver. Es más, van a salir las noticias. Cuando ya lleguemos a casa,
que el huracán no viene. Y cuando veníamos en camino, veníamos oyendo las noticias. Cuando dice de repente, dice el de la radio, miren, yo no sé qué pasó, dice, pero el huracán que venía para Honduras ya no viene para Honduras. Se disipó en el océano, se disipó en el mar, se detuvo. Y los que andaban conmigo, aló, es que cuando tú conoces quién es Jesús, cuando tú conoces quién es tu Dios, no importa la tormenta, no importa la tempestad que se pueda levantar. ¿Y qué quiere Dios con todo esto? Que usted aprenda a enfrentar con madurez las tormentas de la vida. Y yo quiero predicar bajo el tema, cómo enfrentar con madurez las tormentas de la vida. ¿Sabe que no todo el mundo es maduro para enfrentar las tormentas? Las tempestades de la vida no son maduros. Hay gente que se queja, hermano, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Es que Dios te está enseñando a que madures a su nombre. ¿Sabe que David le dijo a Salomón, su hijo? ¿Sabe qué le dijo? Hijo, ahorita que tú vas a agarrar el reinado, dice, quiero que te hagas hombre, le dijo. Oiga bien cómo le dijo David a su hijo, que te hagas hombre, le dijo. En pocas palabras le está diciendo que tome carácter, que tome madurez para tomar decisiones a su nombre. Porque acuérdese que Salomón, hermano, a corta edad, joven, recibió el reinado a su nombre. Y por eso, hermano, es lo que Dios quiere. Y por eso Dios, y quiero hablarte bajo el tema, cómo enfrentar con madurez las tormentas de la vida. Pastor, entonces quiere decir, ay pastor, yo pensaba que venir a los pies de Cristo ya no iban a haber tormentas. No, si van a haber. Pero que las tormentas no es para matarte, la tormenta no es para destruirte, la tormenta no es para negarte, la tormenta no es para ahogarte, la tormenta no es para que usted, hermano, se ahogue dentro del agua, no, es para crear madurez a su nombre. Dice la palabra en el verso, hermano, que leímos en el Marcos 4:35, que Jesús llama a los discípulos a cruzar el mar de Galilea. Sabe que muchos estudiosos, y este estudioso acá también dice, que cuando Jesús les dice, vayan al mar de Galilea y métanse en medio, ya Jesús estaba provocando. Algunos estudiosos dicen, y otro estudioso también dice, que Jesús cuando se acercó a la orilla, le dijo al mar, cuando estén en medio, te me alborotás, ¿oíste? ¿Oíste? Al mar. Porque qué casual que solo ellos llegan en el medio y empiezan. Hasta con efectos especiales, miren. ¿Aló? Y Jesús estaba. Hermano, qué rico cuando tú alcanzas un nivel espiritual tan grande que aún en medio de cualquier prueba, cualquier tormenta, cualquier adversidad, tú aprendes a descansar. Sabe que cuando en Marcos 4:35 Jesús les da la orden y llama a los discípulos y les dice, vayan y crucen el mar de Galilea. Mire qué impresionante, ahí usted lo puede ver. Aquel día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Lo interesante de esto es que los discípulos obedecieron. Hermano, usted quiere ver el poder de Dios manifestado en su vida. Aprenda a obedecer lo que Cristo quiere que usted obedezca. Allí está el éxito, allí está la bendición, allí está el power, ahí está el poder de Dios cuando usted obedece. Él le dice a los discípulos, crucen, vayan, crucen al otro lado. Cabe mencionar que en el Evangelio de Mateo, la Biblia dice que los discípulos siguieron a Jesús. Dice en el libro de Mateo que ellos siguieron a Jesús. Y si usted lee Mateo 8:23, lo dice de esta manera. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Mire, póngamele ahí, ministro, Mateo 8:23. Mire,
Sus discípulos pero en Marcos está diciendo, sus discípulos le obedecieron. Una cosa es seguir, otra cosa es obedecer. Yo le estoy hablando a la gente que obedece, no a la gente que sigue. Ay. Alguien tiene que decir amén a esto. Ahora, el texto siguiente dice que se desató una gran tormenta. Dígale que está a tu lado, se desató una gran tormenta. En Marcos 4:37 dice que se levantó una gran tempestad, tormento con tempestad con vientos. ¿Qué nos enseña esta enseñanza? Que estemos del lado de Jesús no te va a eximir de las tormentas. Voltea al que está a tu lado, dile que seas cristiano o cristiana, no te va a eximir que vayas a tener tormentas en tu vida. ¿Sabe que hay personas, Yanni, que se preguntan? Hay gente que dice, ¿qué será que ahora que soy cristiana me pasan unas? ¿Por qué? Porque piensa que venir a Cristo es que ya se solucionó todo. No. Por eso que Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, que cargue su cruz y que me siga. Cuando dice carga mi cruz, significa, iglesia, que vas a tener adversidad. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y yo lo voy a decir de esta manera, en el mundo tendréis tormentas y tempestades, pero confiad que yo vencí la tormenta, que yo sosegué la tempestad. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén. Dígale que está a tu lado, que estés con Jesús o que sigas a Jesús, no te va a eximir de enfrentar tormentas en esta vida. Dígale que está a tu lado. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque tenemos que alcanzar ese nivel de madurez. Porque una cosa que tú, hermano, enfrente una tormenta con fe que sin fe. Mire Pablo, mire qué manera, una persona que no tiene fe y no tiene madurez, la tormenta, la dificultad, la prueba, el desierto, lo va a hacer chillar y llorar. ¿Aló? Y lo va a hacer desfallecer. Pero alguien que tiene fe y sabe quién es Jesús, sabe el poder que tiene Jesús, sabe la autoridad que tiene Jesús, sabe el dominio que tiene Jesús, sabe quién es Jesús, no se va a dejar vencer. Por eso Pablo dijo, esta leve tribulación que estoy viviendo, dijo Pablo, es momentánea y es pasajera. No se va a comparar con la gloria que ha de venir sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi finanza, sobre todo mi negocio, sobre mi trabajo, sobre todo. ¡Aló! A su nombre, déselo fuerte a él. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos pensaban que andar con Jesús de la mano, las tormentas no iban a llegar. A su nombre. Y estando con Jesús, la tormenta se le levantó. Diga conmigo, estando con Jesús, la tormenta se le levantó. Pero hay una diferencia entre estar sin Jesús a estar con Jesús. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque los discípulos, aún estando con Jesús, reaccionaron con desesperación y Jesús los reprendió por eso. Dígale que está a tu lado, no actúes con desesperación cuando la tormenta esté. Mire que en una ocasión yo miré una película. Yo no miro cualquier película. Yo miro películas guiadas por el Espíritu Santo o cuando el Señor me quiere enseñar algo. Esa película habla de un hombre que se volvió cazatormentas. O sea, huracanes. Era un científico que él empezó a estudiar los huracanes. Y él aprendió tanto
que él sabía cómo operar en medio de un huracán. Hermano, tan impresionante, hermano, que él no se desesperaba. Venía él y ponía un aparato que tenía unas pelotitas. Y esas pelotitas eran sensores que venía y los colocabas en ciertos lugares en el camino donde iba a pasar el huracán. Y el huracán venía y lo tragaba aquello y para arriba. Y cuando eso iba para arriba, eso iba socando como una boa, como una de esas serpientes que aprietan, hermano, y entonces hace que las pelotitas salgan y se riegan en todo el huracán. Y esas pelotitas son sensores que le mandan información a él, la velocidad, el tamaño, la dirección, a dónde va, hermano, y cuando agarra fuerza y cuando pierde fuerza. De tal manera que esa información él la catalogaba, hermano, y la utilizaba para al final poder vencer la misma. Porque las mismas pelotitas que le mandaban información, hermano, él con computadoras les mandaba como detonantes. ¡Pum! ¡Pum! Cuando eso reventaba arriba, hermano, hacía que aquella tormenta que estaba fuerte empezara a perder fuerza y empezaba aquella tormenta a debilitarse, hermano. Viera qué impresionante. Y me encantaba la película porque podía aprender yo que en medio de la tormenta hay solución. En medio de la tormenta hay tácticas que Dios te va a dar para que las puedas vencer. ¿Alguien dice amén a esto? Pero diga conmigo, los discípulos reaccionaron con desesperación y Jesús los reprendió. Dígale que está a tu lado. No reacciones con desesperación en medio de tu tormenta. Mire lo que dice Marcos 4:40. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Dígale que está a tu lado. ¿Por qué te dejas que el miedo te agarre? Hoy la gente, hermano, a todo le tiene miedo. Ay, le tengo miedo a esto, a la vida. Le tengo miedo a esto, a lo otro. Le tengo miedo. Hermano, ¿y con quién estás? ¿Aló? A su nombre. ¿Sabe lo que pasa? Que no has conocido al que va contigo, al que te lleva agarrado de la mano. Mira, hermano, una de las cosas que aprendí en esta prueba es que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él no te va a hacer que te anegue, que Él no va a hacer que te muera. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y Jesús los regaña, diga conmigo, los regaña. ¿Por qué no tienes fe? Hermano, a mí me da tristeza la gente cuando no tiene fe, que nomás se enferma y ya no viene al culto. Hermano, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está Jesús? ¿Usted cree que Jesús está ahí en el hospital? ¿Aló? No. Jesús está donde se reúnen a invocar su nombre. ¿Y a dónde se reúnen a invocar su nombre? En la casa de Dios. Mire, hay gente que ha venido con fe, iglesia, ha estado enfermo y se vienen con fe para la iglesia, aún con su mascarilla, y aquí Dios los manda ya sanos para su casa. ¿Por qué? Porque aprendieron que en medio de la tormenta hay un Jesús que tiene el poder y la autoridad para sanar, para libertar, para liberar y para hacer grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo respondió. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los discípulos reaccionaron así, de esa manera? ¿Sabe por qué reaccionaron así? Porque tenían un conocimiento inconsistente sobre quién era Jesús en su misión. Hermano, le voy a dar un ejemplo. Si yo agarro a esta mujer y si yo soy un hombre experimentado en el mar, un ejemplo, y yo le digo: vámonos con sus hijos a dar una vuelta en el mar, ella va a ir confiada, ¿verdad? Que este hombre, hermano, es experimentado en el mar, sabe que cualquier cosa que pase, se para el barco, se para el motor o algo, ese hombre experimentado va a poder solucionar cualquier cosa que suceda. Ahora yo te pregunto, hermano, los discípulos, dice la Biblia y enseña la Biblia,
hermano, que eran hombres experimentados de pesca. Eran hombres que vivían los 365 días del año en el mar. Eran hombres, hermano, que yo les llamo que eran como aquamanes. Que esos hombres hasta se tiraban en el mar, hermano, y pescaban para arriba. Hermano, no sé por qué lados aquí de la Mosquitia hay una raza de hombres que son humanos igual que nosotros. Pero ellos no sé cuántos minutos, hasta media hora pueden estar bajo el agua. Diga conmigo, qué poderoso. Porque ellos es como una comunidad indígena que han aprendido de generación a generación a la pesca. Y ellos pescan con arpones, puyudos así, no andan pistolas de arpón, sino que andan con arpones así normales. Arpones son como lanzas y que tienen bastante filo, y ellos se tiran al agua con el arpón, hermano, y cuando están dentro del agua visualizan el pez más grande que a ellos les gusta y lo siguen, hermano, y ya lo ensartan y ya vienen y a profundidades tremendas y salen avantes arriba y ya sacan el pez ya ensartado. De tal manera que son hombres experimentados. Hermano, yo me meto 2 minutos ahí, hermano, y se ahoga uno. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. Pero cabe mencionar que los discípulos eran hombres experimentados en el mar. Les puedo asegurar que ni Jesús era experimentado cuando hablamos humanamente. Obviamente, Él creó el mar. A Él se somete el mar. Amén. Pero lo que les quiero decir es que ellos eran hombres experimentados. Los discípulos eran hombres que conocían el mar. Pero dice la historia que la tormenta era tan fuerte que ni aún el poder humano podía detener la tempestad que había. A su nombre. Los discípulos tenían conocimiento, hermano, pero el conocimiento que tenían en el mar no lo tenían hacia Jesús. Hermano, yo le puedo asegurar que si usted tiene el conocimiento más hacia Jesús, aunque usted no tenga experiencia en el mar, Dios lo puede salvar. Yo conocí de un caso que salió en las noticias hace años atrás, de una persona que sobrevivió a un naufragio. Y era una persona que no tenía experiencia en naufragios. Pero ¿por qué cree usted que este hombre sobrevivió? Porque era cristiano y se aferró a su fe, se aferró a Jesús. Y él dijo, no voy a morir, sino que voy a vivir para contar las obras de Jehová. ¿Y qué pasó? No sé si fueron 40 y pico de días, no sé cuánto. Ya no recuerdo la historia esa noticia. Pero el asunto que de repente, de la nada, apareció un barco, hermano, y lo visualizó y lo rescataron. ¿Qué estoy diciendo? Es que, hermano, cuando tú tienes el conocimiento de Jesús, hermano, cuando tú no tienes el conocimiento de Jesús, ni 3 días en el mar y tú te estás muriendo ya. A su nombre. Los discípulos, hermano, tenían conocimientos profesionales, pero no tenían el conocimiento constante. ¿Quién era el que estaba en la barca? Hermano, porque si ellos hubieran sabido quién es el que está en la barca, no solamente Jesús hubiese estado dormido, sino todos los demás. Porque una característica tenían los discípulos, es que los discípulos les encantaba dormir, eran dormilones. A su nombre. Y si ellos, hermano, hubieran sabido quién es Jesús, le aseguro que viendo dormido a Jesús, ellos también se hubieran dormido. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora, ¿qué le estoy hablando? Que el cuestionamiento de los discípulos tras el milagro revela esta realidad. Mire Marcos 4:41. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando ellos exclaman esta palabra, me da a entender a mí por lógica que ellos no tenían conocimiento pleno de Jesús. ¿Sí o no? Mire lo que dice. Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Quiere decir que no lo conoce.
Le voy a dar un ejemplo. Yo oí un testimonio de un avión. Iba una niña viajando de 15 años, de 12 a 15 años, sola, aparentemente. Y dice que hubo una turbulencia tan fuerte, falló algo en el avión allá y aquel avión se estremeció y todo el mundo gritaba: ¡ay, nos morimos! ¡Ay, ay, ay! Y llamando a la familia: este es el último día, ¡ay, ay! Pero aquella niña estaba... Y todo el mundo por aquí a la derecha: ¡ay, ay, ay, ay! Y por el del lado izquierdo también: ¡ay, ay! Y ella aquí en medio. Y cuando los pilotos controlaron el avión, ellos observaron la tranquilidad y la seguridad que tenía la niña. Y les entró la curiosidad. Y llegaron a ella y le dijeron: oye, ¿por qué tú no te inmutaste? ¿Por qué no te desesperaste y gritaste? Y te desesperaste como nosotros que te iba a pasar algo, le dijo. ¿Y por qué debo de hacerlo? Dijo. No, por la situación, ¿no viste? Es que ustedes no saben una cosa. ¿Cuál? ¿Cuál? Le dice. Es que el que estaba conduciendo el avión era mi papá. ¡Aló! Y mi papá tiene 40 años de experiencia en pilotaje de aviones. Mi papá estuvo en la Fuerza Aérea. ¡Aló! ¡Aló! Lo mismo tuvo que haber pasado con los discípulos si hubiesen sabido lo que esta niña sabía sobre su papá. Yo le vengo a decir a 2 que 3, usted tiene que aprender quién es su papá. Usted tiene que saber quién es su piloto. Usted tiene que saber quién es su capitán. Usted tiene que saber quién es el que va con usted en la barca. Yo que usted estuviera diciendo gloria a Dios. Yo que usted estuviera diciendo aleluya. Yo que usted estuviera diciendo tempestad, te llegó tu hora. A su nombre. Pero los discípulos estaban asustados. ¿Aló? A su nombre. Yo conocí a un hombre, un capitán, ya falleció él, naufragó un día. Que este hombre se llamaba Bernard Leo Dolan, era de Roatán, era un caracol, a propósito, muy millonario. Él fabricaba barcos pesqueros y barcos grandes. Él tenía un dique, el único dique que había en Roatán. Pero este hombre, aparte que era capitán, era un hombre experimentado en el mar. Era un hombre capacitado. Hermano, lo capacitaron en la Gran Bretaña. Escuche bien, desde niño. De tal manera que este hombre aprendió hasta fabricar barcos. Viera el barco. Una vez me llevó, 4 veces me llevó todo fuel pagado a mí. No era pastor todavía, así que no me critique. Sino que la amistad que yo tenía con él, porque es una gente bien sincera, y me llevó. Y cuando me fue a enseñar el dique, hermano, ese dique, el dique es un lugar donde sacan los barcos del mar. Él se encargaba tanto de fabricar como de reparar barcos. Él le reparaba los barcos a la portuaria. El asunto es que miré cómo era el asunto. 2 buzos se meten primero antes del barco y anclan el barco. De ahí unos grandes motores enormes, hermano, como todo este espacio, hermano, empezaban a jalar el barco y sacarlo del agua. Ya cuando lo sacaban del agua, ellos reparaban los cascos del barco, lo soldaban, lo arreglaban, lo cambiaban y de ahí otra vez al agua, papá. Hermano, un día me dijo: amigo, que ellos hablan bien raro, así como mosquitos, no sé cómo es que hablan ellos, los caracoles. Quiero que venga, me dijo, para que conozca un proyecto que estoy haciendo. Y me llevó con todo, full pagado, desde el aeropuerto Villera Morales, con todo, mire los extras, comida y todo, mire, hotel y todo, pagadito. Qué rico viajar así, ¿verdad? Y fui a ver el barco, hermano, yo me quedé con la boca abierta, hermano.
Aquel barco, hermano, que en 3 meses lo hacía. Enorme aquel barco. Usted lo hizo, le digo yo. Sí, me dijo. Y era un hombre experimentado. De tal manera, hermano, que tan experimentado era este hombre, hermano, que logró escapar de muchas tormentas por la experiencia que él tenía. Pero en este caso, el único inconveniente que él tenía, amada iglesia, es que él no tenía a Cristo en su corazón. No tenía a Jesús en su corazón. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le hablaba de Dios. Y a él se quedaba callado y oía la voz de Dios. Yo le decía, Bernard, tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes todo en la vida. Hermano, en aquel tiempo él cobraba $8,000, $10,000 por sacar un barco, solo por sacarlo del agua. Cobraba eso. Le estoy hablando en el año 2000, hace 26 años. Y yo le decía, tú tienes todo en la vida, pero te hace falta algo, tienes que buscar a Jesús. Amigo, me decía, un día, amigo, ¿qué pasó? Una vez naufragó. Y mire qué cosa, que todos los que andaban con él se salvaron y solamente él se ahogó. Nunca lo encontraron. Aparentemente, un tiburón se lo comió a su nombre. ¿Por qué? Porque le faltó al capitán, le faltaba al ayudador, le faltaba el milagroso, le faltaba el grande y fuerte, al grande y temible que era Jesús. A su nombre, iglesia, necesitamos tener un conocimiento consistente de la vida y de la obra de Jesús. Necesitamos, iglesia, ¿para qué, pastor? Para poder enfrentar con madurez las tormentas de la vida. Y sabe que la madurez esta, no solamente es para los adultos, también es para los jóvenes. Los jóvenes a esta altura tienen que preocuparse en tener madurez para que cuando ellos ya tengan su hogar, ellos sepan cómo poder enfrentar las tormentas que vayan a venir a ese hogar. A su nombre. ¿Qué estoy hablando, iglesia? Que cuando tenemos un conocimiento consistente de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesús, nos volvemos capaces de enfrentar con madurez los obstáculos que se presentan en medio de las tormentas de la vida. Iglesia, una cosa es que estés en tormenta y otra cosa es que sepas salir de la tormenta. Porque la única manera que vas a poder salir de la tormenta es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón y sea tu piloto, Él sea tu ayudador, Él sea tu vencedor, Él sea, a su nombre, déselo fuerte. En las tormentas de la vida existen 2 obstáculos normalmente que surgen cuando estamos enfrentando una tormenta en nuestra vida. Número 1 es el miedo y número 2 es la ansiedad. Son 2 enemigos que tenemos cuando usted y yo estamos pasando una tormenta. Hay gente, hermano, que en este mismo instante está viviendo ansiedad y temor. Hermano, no hay cosa más terrible, hermano, que el temor en la vida de una persona. Mire, cuando una persona le entra el temor, piensa que le va a pasar algo. Y no hay cosa más terrible que eso, el temor. Hermano, y no te juzgo porque aún los discípulos tuvieron temor a su nombre. Y el temor, hermano, el problema es que el temor te va a frizar a que tú puedas accionar a lo que Dios quiere que tú hagas en medio de una tormenta. Yo he escuchado de hombres que han naufragado y han muerto porque les alcanzó el temor y el temor los paralizó y se ahogaron. Pero también he visto hombres que vencieron el temor y ese temor que lo vencieron tanto que les ayudó a poder sobresalir en medio de la prueba. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay 2 obstáculos que normalmente surgen cuando enfrentamos una tormenta en nuestra vida. Dígale que está a tu lado, el miedo. Y dígale del otro lado, la ansiedad. ¿Qué te estoy diciendo? Basándonos al relato de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, que leímos, vamos a analizar
las condiciones para vencer el miedo y superar la ansiedad. Para vencer el miedo necesitamos una fe basada en un concepto claro sobre la identidad de Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Que por eso dice la Biblia que el abundante amor de Dios echa fuera todo temor. Sabe que el miedo no es de Dios en tu vida. Si tú estás viviendo miedo, si tú estás viviendo ansiedad, si tú estás viviendo, hermano, desesperación, necesitas conocer a Jesús. Necesitas decirle al miedo: más grande el que está conmigo que el que está contigo. Le tienes que decir a la ansiedad: ansiedad, no puedes conmigo porque Cristo está conmigo. Yo no sé cuántos dicen amén a su nombre. ¿Qué te estoy diciendo? Que el miedo y la incredulidad siempre van juntos. Porque cuando usted tiene miedo, hermano, se activa la incredulidad en usted. Hay veces que Dios quiere catapultarlo a una bendición mayor, pero cuando usted tiene miedo, usted se estanca. ¿Por qué? Porque le entra la incredulidad. Uno empieza a preguntarse: es que si hago esto, tengo miedo, y si hago esto, me puede pasar esto, y empieza, miren, la incredulidad. Ahora, si tú te han dado una palabra, párate sobre esa palabra, párate sobre las aguas y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Porque cuando Dios te direcciona, cuando Dios te da una palabra, es porque Dios te lleva a un nuevo nivel de gloria. Me imagino que Jesús más de una ocasión les dijo a los discípulos: yo voy a estar con ustedes. Y cuando Él les dijo con ustedes, significa que en cualquier situación, sea en el sol, sea en la lluvia, sea en la tempestad, sea en la tormenta, sea en cualquier situación que usted esté viviendo, Él va a estar contigo. A su nombre, a su nombre. Pero cuando nosotros tenemos miedo, iglesia, es allí el problema. Nunca vas a avanzar. ¿Por qué? Porque la incredulidad va a poder más que tu fe. A su nombre. Porque Dios te va a querer llevar a una gloria mayor. Esto viene siendo como cuando alguien le da una palabra. Dice el Señor que te van a dar la visa. Y si tú tienes miedo, tú dices: ay, es que vale $280 o $350, vale la cita. Imagínense, tengo miedo perder ese pisto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, abogado? Desde ya, hermano, está quieto. Pero si a ti te dicen esa palabra y tú sabes quién está contigo y tú sabes: Señor, yo me voy a parar bajo esa palabra, Señor, que aunque se levante la tormenta para esa bendición, yo voy a tener la confianza y la fe que si Dios me habló, Dios me la va a dar. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué te digo que el miedo y la incredulidad van juntos? Mira lo que dice Marcos 4:40. Y a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Hay veces que el miedo viene a tu vida. La desesperación viene a tu vida. ¿Sabe que a tus puertas está tocando la ansiedad? Porque tú miras las circunstancias, tú miras la tormenta. Y no te juzgo, hija, con esto. Pero recuerda, Dios te viene a hablar directamente. Recuerda quién está en tu barca. Recuerda quién es el que está contigo. Recuerda que no es el capitán, es mayor que el capitán. Porque es el que crea los barcos. Es el que creó el arca de Noé. Es el que tuvo la autoridad para reprender la tempestad. A su nombre. Mira, mira, mira. De aquí a 3 meses vas a testificar lo que Dios hizo en tu tormenta. Alguien tiene que glorificar a Dios. 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 ¿Sabes qué está formando Dios en ti? Esa madurez. ¿Sabes por qué? Porque eres como una niña espiritual. Que hoy tu fe está arriba y mañana está abajo.
Pero dice el Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad, vas a ser una mujer madura, vas a ser una mujer llena de fe, vas a ser una mujer que ni la tormenta, ni los terremotos, ni nada te va a mover, y ni te va a sacudir, ni te va a sacar de mi propósito que yo te he traído en esta casa. Nadie lo va a poder hacer, mujer. Nadie te va a robar lo que yo te he dado. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. ¿Aló? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? A su nombre. Hermano, analicemos las circunstancias rápidamente de los discípulos. La mayoría de los discípulos eran pescadores, experimentados bien en el mar. Pero si ellos creían que podían morir, era porque la tormenta era realmente impresionante y aterradora. Por eso ellos despertaron a Jesús. ¿Aló? ¿Sabe que hay momentos que vamos a tener que despertar a Jesús? A su nombre. ¿Sabe qué es despertar a Jesús? Cuando usted reconoce que en sus propias fuerzas ya no puede hacer nada. Usted dice: Jesús, ayúdame. Por eso que el hombre ciego Bartimeo le decían: cállate, cállate, deja de molestar al maestro. Y él decía: Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque Jesús siempre está presto a ayudarte en cualquier tormenta que tú estés viviendo. Y le dijo: yo quiero recobrar la vista. Vaya, recibe la vista. A su nombre. A su nombre. Pero dice en el 38, 4:38, lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Hermano, ante el poder de Jesús, ellos se cuestionaban. Dijo en el 4:41, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? La incredulidad de los discípulos estaba relacionada con su débil comprensión sobre quién es Jesús. Yo te pregunto en esta noche, ¿quién es Jesús para ti? Hermano, yo me acuerdo que antes yo me desesperaba, hermano. Bastante me desesperaba. Cuando las cosas no salían como yo quería. Pero cuando aprendí quién es Jesús, por eso Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Diga conmigo: vamos a Jesús. Su nombre. ¿Qué te estoy diciendo? Que necesitamos conocer verdaderamente quién es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ese conocimiento nos va a dar la capacidad para vencer el miedo. A su nombre. Te voy a dar un ejemplo. Cuando los discípulos decían: ¡un fantasma! ¿Qué dijo Pedro? No, hombre, si es el maestro. Maestro, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. ¿Qué hizo Pedro? Hermano, estaba en medio del mar. Si Pedro hubiera tenido miedo, no se baja, hermano. Dijo Pedro: ¿quién dijo miedo detrás de un ceibón? Experimentó una de las cosas tan sobrenaturales que solamente Jesús podía hacerlo: caminar sobre las aguas. Siento que hay gente que hoy va a vencer su tormenta. Siento que hay gente que hoy va a vencer su adversidad. Siento que hay gente hoy que va a vencer su problema. Siento que va a haber gente hoy que va a vencer su dificultad. A su nombre. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? ¿Qué te estoy diciendo? Que para superar el miedo tienes que saber quién es Jesús. A su nombre. Punto número 2. Para superar la ansiedad
necesitamos aprender a descansar en Dios. ¿Ha visto una persona cuando está ansiosa? Qué terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué la persona se vuelve ansiosa? Porque no aprende a descansar en alguien. Cuando usted aprende a descansar en Jesús, no va a haber problema, adversidad ni tormenta que lo vaya a inquietar a usted. Dígale que está a tu lado, no estés ansioso. Si es mujer, dígale, no estés ansiosa. A su nombre. Mira, mujer, aunque no quieras, yo te veo con un boleto de avión en tus manos. Y dice el Señor que no tengas miedo, que ni se va a caer el avión, ni vas a perder nada. Es más, al único que le tienes que pedir permiso es a Él, dice el Señor. Que aunque ese animal se sacuda en el cielo, no te preocupes. El piloto de pilotos te manda a pasear. El piloto de pilotos te manda a un nuevo nivel para tu negocio. El piloto de pilotos te manda a una nueva asignación de parte de Dios. Pero te dice, ya no tengas temor. El enemigo te ha querido poner temor para siempre, para que tú no te vuelvas la empresaria que yo quiero para contigo. Porque yo te voy a enseñar, ¿sabes por qué? Porque ya van muchos años de tu descendencia viviendo miseria, pobreza, escasez. Cogió el partido, cogió el comido, y Satanás lo mismo quiere que sea contigo. Pero dice el Señor, ya es necesario que sepas quién va en tu barca. Jesús va en tu barca, y si va en tu barca, tú también tienes que descansar en Él. No permitas, ¡aló!, no permitas que el miedo te robe tu bendición. No permitas, mujer, que el miedo te robe lo que Dios quiere para ti. A su nombre, a su nombre. ¿Sabes por qué dice el Señor? Porque todo, escucha bien lo que te voy a decir. Desde niña, todo lo que le has pedido a Dios, Él te lo ha dado. Tarde o temprano te lo ha dado, dice el Señor. Y sabes que por eso Él quiere que venzas el miedo y la ansiedad. Porque después de esto, dice el Señor, de todo esto, dice el Señor, viene tu visa. Ay, 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 ay. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana aquel que te quiso ver, y tú sabes de quién está hablando, de aquel que te quiso ver en el suelo, aquel que no te quiso ver como una mujer superada, aquel que no te quiso ver, no te quiso ver como una mujer prosperada, te va a ver en otro nivel. Y tú no quieres que eso suceda como de venganza, no, sino para que vea que en Dios tú alcanzaste, porque tú le has dicho a Él, ¿sabes qué? En Dios yo voy a alcanzar lo que no alcancé contigo. ¡Aló! 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 ¿Sabe por qué te digo que hay que vencer la ansiedad? Porque la ansiedad no te permite descansar. Hermano, cuando usted mira a una persona ansiosa, hermano, qué terrible. Hermano, la persona ansiosa se come las uñas. Las mujeres, hermano, les quedan las manos como bolillos para tocar tambor. Así les queda, porque se las comen de la ansiedad. ¡Qué terrible! ¡Aló! Dígale que está a tu lado, no estés ansioso. A su nombre, la ansiedad, con esto voy cerrando, no nos permite descansar. ¿Qué estoy diciendo? Que los discípulos, el viento y las olas golpeaban tanto la barca. La barca se estaba llenando de agua y ellos se volvieron ansiosos. Perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, perdieron el enfoque en Jesús. La Biblia dice que aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al mar, usted y yo no nos tenemos que poner ansiosos.
Usted y yo tenemos que confiar que hay un Dios con nosotros, que hay un Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia en Marcos 4:37 que las olas azotaban la barca, que ésta estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa. Dígale que está a tu lado, no se te olvide que Jesús está en la popa de tu barca, que Jesús está allí contigo, durmiendo sobre un almohadón en medio de la tormenta. El 38 dice que Jesús estaba en la popa y dormía sobre la almohada. Jesús podía dormir en medio de la tempestad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús? Es porque era Dios, dice la gente. No, es porque Dios tenía un plan de salvación que se tenía que cumplir en la cruz del Calvario. Y mientras estaba la tormenta arreciando, Jesús dormía porque sabía: no es mi tiempo. Yo te vengo a decir que en medio de tu tormenta, en medio de tu situación, no es el tiempo para que tú anegues a su nombre, 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 a su nombre. ¿Qué te estoy diciendo? Que Jesús podía dormir en la tormenta porque tenía una cosa clara: la percepción de sí mismo. ¿Quién era él? Número uno. Y número dos, que había un plan con él. ¿Quiénes están viviendo una tormenta? Levante su mano. Levante su mano sin temor. Yo te vengo a decir que Dios tiene un plan contigo en medio de esa tormenta. Aló, en medio de esa tormenta. Acciona. Te vuelvo a ver de viaje a ti. Acciona. Te veo de nuevo a su nombre. Te veo con una mochila como gris. Aló. Llevas tus cosas personales, electrónicas y privadas. Aleluya. A su nombre. 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 ¿Qué te estoy diciendo? Porque Jesús dormía. Porque Jesús, esta conciencia le permitía ver claramente su misión, o sea, el propósito del Padre en él. Sabe que en una ocasión, y con esto cierro, Pablo lo habían mandado, iba a un viaje misionero, y dice la Biblia que hubo una gran huracán, que en el barco que iba, la gente estaba desesperada tirando las cosas, y Pablo les dijo: ey, tranquilos, ninguno de los que estemos en el barco vamos a morir. Mire cómo este hombre sabía, cómo este hombre tenía la seguridad. ¿Sabe por qué? Porque había un plan divino en medio de la tormenta. A su nombre. Dice que después de que naufragaron, les dijo Pablo, antes de que naufragaron, les dijo: ninguno de nosotros vamos a perecer. Yo le vengo a decir a alguien: ninguno de ustedes va a perecer en esta tormenta. Aló. Y Pablo le dice: solo los enseres se van a perder, pero tranquilos, ninguno de nosotros va a perecer. ¿Y qué pasó? Todos quedaron en la orilla del mar, ninguno pereció. Y dice: bueno, vamos a agarrar esta madera, vamos a calentarnos. Y dice que cuando Pablo estaba haciendo el fuego con la madera, dice que cuando movió un palo o una tabla, dice que una serpiente se le colgó acá. Y esas serpientes eran de las que cuando usted lo pica o lo muerde, la persona se hincha de tal manera que se reviente en sangre por dentro. Y la gente pensaba, porque cuando Pablo lo muerde, él la sacude en el fuego y la serpiente lo soltó y se quemó en el fuego. Y la gente se sentó a esperar que Pablo se hinchara y se muriera. Se quedaron con la gana, porque en medio de esa tormenta, de esa prueba de la serpiente, no lo iba a hacer naufragar y matarlo. ¿Y qué pasó? Se quedaron esperando a que Pablo se hinchara. Pablo solo la sacudió a la serpiente y siguió. ¿Aló?
¿Por qué? Porque había un plan divino, que Pablo tenía que ir a Macedonia, tenía que ir a todos aquellos lugares, hermano, a predicar el evangelio. Nadie puede matarte aunque la tormenta esté reciando fuerte, aunque la tormenta te haga preocupar, que te quiera activar la ansiedad. No temas, iglesia amada, no temas, porque hay un plan contigo. En medio de esta tormenta hay un plan, y Jesús conoce cuál es la historia. A su nombre. Él sabía que su hora, Jesús sabía que su hora aún no había llegado y que no moriría en esa tormenta. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando tenemos una clara percepción de nuestra identidad en Jesús y del propósito del Señor para nuestra vida, también podemos descansar tranquilos aún en medio de la tormenta de la vida. Dígale a la tormenta: soso, papi. ¿Sabe qué significa? Soso. Tranquilo, papá. Que el Eterno, el Yahweh, el soberano, el alfa y el omega, el principio y el fin, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. ¿Qué te vengo a decir? Que en medio de la tormenta tenemos que descansar tranquilos, porque el Señor nos va a ayudar. ¿Cuál es nuestra identidad espiritual? ¿Cuál es tu identidad espiritual? ¿Soy una hija o un hijo de Dios? ¿Aló? ¿Sabe qué me ayudó a mí en mi prueba? Mi identidad, ¿quién soy yo? En Dios. ¿Y quién es mi Dios para mí? A su nombre. A su nombre. Aunque a mi familia, abogada, yo estaba inconsciente, de mi familia dijeron: vayan a despedirse de ese hombre, del pastor de San Pedro Sula, porque ese hombre ya no podemos hacer nada. Mientras tanto, yo estaba en el espíritu adentro, agarrado de la mano de Dios, reprendiendo la tempestad, diciendo: esta enfermedad no era para muerte. Y Jesús diciendo, este hombre no morirá, sino que vivirá para contar las obras de Jehová, para contar los testimonios de Jehová. A su nombre, a su nombre. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la tormenta o la tempestad en tu vida en este momento? Algunas personas me pueden decir: pastor, es que es una enfermedad. Otros me pueden decir: es un problema en la familia. Otros me pueden decir: es un problema financiero. Otros me pueden decir: falta de empleo, problemas en el negocio. No importa cuál sea tu tempestad, tu problema, yo te traigo la solución. Yo te traigo la solución. Yo te traigo a la solución. Yo te traigo a la solución. Y la solución es Jesús. A su nombre. Iglesia, el miedo puede ser vencido y la ansiedad puede ser superada. La conciencia de quién es Jesús en tu vida te va a ayudar a vencer ese miedo. La conciencia de quiénes somos en Jesús nos capacita para superar la ansiedad. Cuando tenemos un conocimiento consciente de la vida y la obra de nuestro Señor Jesús, nos volvemos capaces de afrontar con madurez los obstáculos y las tormentas de la vida. Yo le vengo a hablar a 2 que 3 que se van a poner de pie y van a creer que esta tormenta no es para matarte, esta dificultad no es para matarte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ti, en tu vida, es para llevarte a otro nivel de fe, a otro nivel de unción, a otro nivel de poder, a otro nivel de gloria, a otro nivel de unción. Dios me muestra a una mujer que está pasando situación de una enfermedad terminal. Y Dios te dice que de esa tormenta, mujer, vas a salir avante. Esa enfermedad no te va a matar, sino que el Hijo de Dios se va a glorificar en ti y a través de ti. Y vas a testificar a los 4 vientos lo que Jesús hace contigo. Porque Él está en tu barca.
Él está en la barca. Creo que hay una de la barca. A su nombre. Aleluya. Yo no sé cuántos esta noche van a tomar la autoridad de Dios. Reprende. Yo quiero que usted haga un acto profético esta noche. Reprenda la tempestad. Iglesia, si tú estás pasando una enfermedad, quiero que corras al altar, por favor. De este lado. De este lado. Los que están pasando un dolor, una enfermedad, que pase de este lado izquierdo. Y los que están pasando una tormenta de otro tipo, quiero que se me pongan del lado derecho. Corra, corra, corra. En el nombre de Jesús. Vamos. Aquí del lado izquierdo los de una enfermedad. Y los del otro lado de otra tormenta de otro tipo.